En 1989, mientras su palacio se desmoronaba entre columnas de mármol y polvo dorado, un hombre vestido de blanco se miró al espejo. El reflejo que lo observaba ya no era el de un dios, sino el de un anciano enfermo, con los ojos hundidos por la paranoia y la soledad. «Dios no puede morir», murmuró. Afuera, las paredes del palacio temblaban bajo las pisadas de los soldados que antes lo habían adorado. Las estatuas que representaban su rostro eran derribadas, los retratos quemados, las monedas con su nombre fundidas, como si se quisiera borrar hasta la memoria de su existencia. Durante más de 30 años, Mobutu Sese Seko, el autoproclamado guía supremo de Zaire, había logrado convencer a un país entero de que era más que un hombre. Era el sol, era el destino, era, según sus palabras, la encarnación de la nación misma. Pero los dioses falsos siempre terminan cayendo. Si quieres descubrir cómo un simple militar africano construyó un imperio basado en el culto, la riqueza y el miedo, y cómo ese mismo imperio se desmoronó en cuestión de días, quédate hasta el final de este video, porque esta no es solo la historia de un dictador, es la historia de cómo el poder absoluto puede transformar a un ser humano en su propia religión, y cómo esa religión, tarde o temprano, lo consume desde dentro. Mobutu no nació en un palacio ni bajo una estrella sagrada. Nació en 1930 en Lisala, un pequeño pueblo perdido entre el río Congo y la selva, cuando su país aún se llamaba Congo belga y pertenecía a manos extranjeras. Hijo de una familia modesta, creció observando a los colonizadores con una mezcla de miedo y admiración. Aprendió pronto que los hombres que mandaban no eran los más sabios, sino los más fríos. Desde niño mostraba una curiosidad insaciable. Leía en secreto los periódicos que los belgas dejaban tirados, copiaba palabras que no entendía y las memorizaba como si fueran conjuros. Soñaba con escapar de la oscuridad, pero no a través del conocimiento, sino del poder. A los 20 años se enlistó en el ejército colonial. Allí descubrió dos cosas que lo marcarían para siempre: la disciplina y el miedo. Aprendió que los hombres pueden ser moldeados si se controla lo que temen. Durante los años 50, el continente africano comenzó a sacudirse las cadenas coloniales. En 1960 el Congo logró su independencia y un joven líder carismático llamado Patrice Lumumba encendió una llama de esperanza. Mobutu estaba a su lado, en silencio, observando, aprendiendo. Lumumba hablaba de libertad. Mobutu pensaba en estrategia, y cuando los fantasmas de la Guerra Fría pusieron sus ojos sobre el Congo, la CIA, Bélgica, la Unión Soviética, vieron en ese joven oficial un instrumento perfecto, obediente, astuto y sin escrúpulos. En 1961, Lumumba fue arrestado, torturado y ejecutado. Mobutu no dio la orden, pero tampoco la impidió. Esa noche comprendió que los ideales mueren rápido, pero el poder puede sobrevivirlo todo. Y allí, en la oscuridad, tomó su decisión. Si los dioses podían morir, entonces él ocuparía su lugar. En 1965, tras un golpe militar, Mobutu Sese Seko Kukumbendu Wasabanga, el guerrero todopoderoso que marcha de conquista en conquista, dejando fuego a su paso, se convirtió en el amo absoluto del Congo. Cambió el nombre del país a Zaire y el suyo a una especie de mantra divino. Desde ese momento no sería un presidente, sería un símbolo. Cada mañana las emisoras de radio debían abrir su programación con la misma frase: gracias al guía supremo, Mobutu, el sol ha salido hoy sobre Zaire.
Su rostro decoraba las escuelas, los billetes, las fábricas, los relojes, los murales de las iglesias. Los maestros enseñaban a los niños que él era el padre de la nación y que su voluntad era la ley de los ancestros. En el corazón de la selva mandó construir su paraíso personal, Gebadolite, un palacio tan extravagante que los africanos lo llamaron el Versalles del trópico. Tenía columnas de mármol italiano, cúpulas doradas y hasta un aeropuerto privado para su flota de aviones personales, uno de ellos, un Boeing 747 con baño de oro. Cuando recibía visitas ordenaba que las alfombras fueran cambiadas por nuevas y que el aire del palacio fuera perfumado antes de su entrada. A sus ministros les prohibía usar gafas de sol delante de él. Nadie podía mirarlo directamente sin bajar la cabeza. Su traje de leopardo y su bastón de marfil se convirtieron en símbolos sagrados. Mandó eliminar los nombres cristianos y europeos. José fue borrado de su identidad. Prohibió los trajes occidentales, impuso una moda nacional llamada Abacost y exigió que todos los ciudadanos adoptaran nombres africanos. Su lema era simple y totalitario: autenticidad, pureza, fe en Mobutu. Cada acto público era una ceremonia religiosa. Los ancianos eran obligados a danzar ante su retrato, los niños a cantar himnos que lo glorificaban. La televisión estatal transmitía horas de su rostro sonriente, mientras las calles estaban llenas de hambre. Mobutu había descubierto el secreto de los dictadores longevos: mantener a su pueblo hipnotizado con símbolos mientras él acumulaba fortunas inimaginables. Se estima que llegó a robar más de 5.000 millones de dólares mientras Zaire se hundía en la miseria. Pero para él aquello no era corrupción, era su derecho divino. El dinero pertenece al que lo merece, decía, y en su mente solo un Dios lo merecía. Los dioses que creen ser eternos siempre cometen el mismo pecado, la arrogancia. Durante más de 20 años Mobutu gobernó sin oposición real. Los enemigos desaparecían, los aliados se enriquecían y el resto del país sobrevivía bajo una ilusión de estabilidad. Pero a mediados de los 80, las grietas comenzaron a mostrarse. Las escuelas se derrumbaban, los hospitales no tenían medicinas, los maestros abandonaban sus aulas y los campesinos empezaban a huir de sus tierras. Las calles se llenaron de mendigos, los niños jugaban entre basura y ruinas. Sin embargo, desde su palacio en Gbadolite, Mobutu vivía en otro mundo. Fiestas interminables, vinos franceses, tigres domesticados paseando por los jardines. Cuando la prensa internacional criticaba su régimen, él respondía con una sonrisa: Zaire es yo y yo soy Zaire. Pero el destino se estaba acercando. En 1989 cayó el muro de Berlín. Hasta entonces, Occidente lo había protegido porque era su barrera contra el comunismo. Fue enterrado en una tumba sencilla, sin mármol, sin su nombre completo, sin los símbolos del poder que tanto había amado. Así terminó el guía supremo, el sol del pueblo, el Dios viviente. Así terminó el hombre que confundió el miedo con respeto, la riqueza con grandeza y el poder con eternidad. Pero incluso muerto, su sombra siguió pesando sobre el Congo. Zaire desapareció con él, y en su lugar nació la República Democrática del Congo, una nación herida, dividida y empobrecida. Las guerras continuaron, los saqueos también, pero en las nuevas generaciones empezó a crecer algo que él nunca pudo controlar: la memoria. La memoria de un país que comprendió que ningún líder es eterno, que ningún hombre merece ser adorado como un dios. Porque el verdadero poder no se mide en estatuas ni en palacios, sino en lo que queda cuando todo eso desaparece. Mobutu quiso ser inmortal y lo logró.
pero no como él esperaba. No en la gloria, sino en el recuerdo amargo de lo que sucede cuando un pueblo entrega su voluntad a una sola voz. Su historia es una advertencia universal. El poder absoluto no crea dioses, crea fantasmas. Cuanto más alto se eleva un hombre por su ego, más profunda será su caída. Y la historia, con su paciencia infinita, siempre termina recordando a los héroes y olvidando a los que intentaron ocupar el lugar de los dioses. Si esta historia te impactó, deja tu like, suscríbete al canal y comenta. ¿Qué te parece más aterrador? ¿El poder de un solo hombre o la fe ciega de quienes lo siguen? Porque mientras existan los hombres que se crean dioses, existirán también los pueblos dispuestos a caer de rodillas. Y recordar sus nombres es la única forma de que nunca vuelvan.